800... A mí me resulta un poco difícil de creerlo, ¿eh? Yo conozco esta empresa, que es una empresa que está considerada como gran contribuyente, pero una mediana empresa, nada más. ¿Cuántos empleados tiene? Casi 100. ¿No llega a los 100? Bueno, pero esta empresa paga mucho impuesto. Sí. Y hasta lo poca utilidad que queda, paga impuestos sobre eso. Entonces, yo no sé, digamos, cómo se puede evadirse, hay que pagar, y permanentemente uno tiene encima a los auditores fiscales. Y eso lo he escuchado de toda la empresa. Eso no lo sucede al Gran Capital. Ahí está. Bueno, mira. Se lo he escuchado al Gran Capital. Aquí están estudiadas las grandes... Ahí están los nombres. Están las utilidades. Absurdo, vaya. ¿Cómo explicas tú esto? TACA, una empresa multimillonaria que presenta utilidades de 28 millones de dólares. La compañía de teléfono más grande de este país presenta utilidades de 151 millones de dólares. ¿Cómo puedes tú creer que TACA, una empresa que es no sé cuántas veces más grande que esta compañía telefónica, presente utilidades equivalentes a una séptima parte de lo que gana una compañía de teléfono? O sea, y así... Hay evasión. Hay evasión, hay ilusión. ¿Y se sigue dando esta evasión? Sí, se sigue dando. El día que, claro, ¿cuál es la tasa de fiscalidad? Fíjate que nosotros... ¿Por qué el gobierno no para esa evasión? Tendría que aplicar... Aquí nosotros recomendamos... ¿Por qué no lo para? No sé. Yo creo que tienes que preguntarle a ellos por qué no lo hacen. Las leyes existen, nosotros... Bueno, es un gobierno de tu partido. Sí, no, el gobierno actual, en el aspecto económico, yo lo he dicho claramente, el FMLN no tiene ninguna participación en las decisiones económicas de ese gabinete económico. Es un grupo económico, asesores, ministros, que no tienen nada que ver con el FMLN en las decisiones económicas que toman. Ok. Me interesa mucho en el próximo bloque hablar de lo que tú propones, que es pasar de un modelo económico liberal a un modelo que tú llamas democracia socialista, donde das una serie de medidas, ¿no? Que en el fondo tú dices hay que tocar fuerte al gran capital y establecer una serie de medidas, entre ellas desdolarizar. Vamos al corte y vamos a preguntarle a Salvador Arias todas estas medidas. Yo conté 15 medidas, o 16 medidas. Que nos cuente una por una qué son estas medidas que él propone para cambiar el modelo económico salvadoreño. Ya volvemos. ¿Hay que cambiar el modelo? ¿Hay que cambiarlo radicalmente? Sí, yo creo que sí. Pero antes de hablar del modelo te quisiera decir dos cosas que me parecen importantes, Nacho. Uno, esta investigación, que para hacerla pasó mucho tiempo, varios años, con trabajo de equipo de muchos egresados y estudiantes de economía, fundamentalmente de la Universidad Nacional, que apoyaron este proceso en la Asamblea Legislativa cuando yo estaba ahí, porque simultáneamente se hace el libro. Tiene un objetivo bien importante, uno de los varios objetivos que tiene, es que no quede en el olvido los 20 años de los 4 gobiernos de Arena, en cómo se maneja el Estado, cómo se reconstruyeron esos capitales y cómo se empobreció más a este pueblo. Porque aquí hay un análisis, así como está el tema de cómo se concentra el capital, está cuál es la situación de la pobreza, no solo a nivel nacional o a nivel urbano y rural, sino que hay un análisis por departamento, hasta con unos coeficientes a nivel de municipio. Okay, tengo que decir una cosa. Sí. Según datos internacionales, incluso avalados por organismos internacionales, El Salvador bajó su nivel de pobreza en esos 20 años. Obviamente lo aumentó en la crisis económica del último año 2009, pero lo bajó considerablemente e incluso fue considerado un país de renta media, ya no fue un país para donaciones. Aquí Esas son las cifras internacionales, avaladas por muy avaladas por serán, todo el mundo. Precisamente aquí yo hago, metodológicamente yo demuestro que esas cifras no son correctas, a partir de la información del país, solo que manejada adecuadamente, sin tratar de disfrazar. Aquí hay como si quieres, una transparentización de cómo es que se hace rico, se hace la riqueza en este país y cómo está de pobre este país. Es lo mismo en el empleo. Aquí hay un análisis del empleo usando una metodología adecuada, que es la que anteriormente se usaba, ya no ahora a través de encuestas que se matiza y se disfraza. Según Estados Unidos, porque la misma metodología se usa en todas partes, ¿verdad? Pero son aproximaciones que no permiten que se vea la realidad de la pobreza y el desempleo. Yo quiero ir a las medidas porque me parecen bien importantes. O sea,
para poder, digamos, que tú me analices estas medidas. La primera es esto, hay que subir la renta al 35%, me imagino, a las grandes empresas. No, la renta, el que tenga entre más utilidades tenemos, vas a pagar, ¿verdad? Claro. Subir la renta al 35%, ¿para quiénes? Tope máximo. Como tope máximo. Sí, claro, tope máximo. Subiendo el piso para personas naturales y jurídicas a 9.600 dólares. ¿Por qué? Porque sobre 9.600 dólares anuales se pagaría, anuales, sí. Se de pagaría, 9.000 dólares para arriba pagarían impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Del 10% y ahí es que hasta el 35%. ¿Por qué? Porque con 9.000 y pico de dólares una familia salvadoreña se puede decir que está en el límite para no caer en una situación de pobreza. ¿Así es? Ok. Segundo, eliminar el IVA a las medicinas, los alimentos, la canasta básica, cereales, lácteos, tortilla, carne y pan. Sí, sí. Ese ingreso que el Estado necesita lo perdería y sería una parte importante del ingreso. ¿Cómo lo recupera? Lo recupera por la aplicación de que se pague el impuesto sobre la renta, que no se vaya, que quite las ilusiones, y además porque también tú estableces un IVA diferenciado. Claro, quítale a las medicinas, quítale a los alimentos, pero ponle un IVA mayor a los productos entre más suntuarios son. O sea, tienes que tener una política fiscal diferente. Ahorita la política fiscal está sentada sobre el grueso de la población. Es una pirámide. Los de arriba no pagan los que más tienen y pagan los de abajo. Hay que darle vuelta, porque entre más ingresos tienes, lo más lo hay. Así funciona en todo el sistema, en toda la economía del mundo. Te pregunto, tú tienes que pagar más impuestos. Esto se ha discutido muchas veces, digamos, no es primera vez que se habla esto de la posibilidad de eliminar el IVA a algunos productos de la canasta básica o a la medicina. Se ha hablado antes, pero siempre la respuesta que ha habido por parte de los ministros de Hacienda es que ponerle impuestos a artículos suntuarios es demasiado poca a la gente, subirle los impuestos a los artículos suntuarios es muy poco lo que le ingresa al Estado, porque muy poca la gente que en nuestro país consume artículos suntuarios. Lo que pasa es que ese es un planteamiento... O sea, que no necesariamente hacer ese cambio, subir a unos y quitarle a otros, le permita al Estado, digamos, tener más impuestos, al revés. Es que no solo es el IVA, es que tú tienes que hacer una reforma fiscal integral. Tú tienes que cambiar el impuesto sobre la renta. Y es ahí donde está, te voy a decir una cosa, y aquí está analizado, según último censo económico, de las 174.000 empresas que existen en el país, según el censo económico del 2005, 722 empresas se quedan con el 60% del ingreso que genera anualmente este país. Y 160.400 empresas, que es la microempresa, eso que dicen la base tributaria que quieren ampliar, esos solo le quedan con el 15% del ingreso. ¿A dónde es que tiene que ir orientada la política fiscal? Donde está el ingreso, no donde los pobres. Entonces tú tienes que cambiar y ser coherente entre ingresos e impuestos. Y los ingresos que recibiría el Estado serían mucho mayores. Es más, ahí hemos estado discutiendo hasta alguna alternativa. Ponle impuesto a los activos. Porque, ¿a qué? A los activos. Y que, pues sí, hay propuesta, un alto economista del Fondo Monetario, no recuerdo el nombre ahorita, lo planteó un momento dado, porque en los activos no los puedes evadir. En cambio, con el impuesto sobre la renta hay un problema muy serio, siempre se vale, y además con las ilusiones, tú tienes que modificar toda la estructura fiscal desde el punto de vista del ingreso y el gasto, hacer eficiente al Estado. Las reformas que se han hecho, que hizo este gobierno, son marginales, no han tocado el corazón del problema. Es más, te voy a decir una cosa, fíjate que la ley establece que tú tienes hasta 5 años para revisar los balances de las encuestas de las empresas de acuerdo a las declaraciones que dan. Si tú te pones a revisar las grandes empresas, 5 años para atrás, te aseguro que tú capturas ingresos suficientes donde no necesitas seguirte endeudando en este país. Porque los ingresos que se mueven en este país son sustanciosos. Eso yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo, lo que tú decías. Pero no tú decías Gerson Martínez hace varios años atrás y decía, cuando llegue nuestro gobierno, pues todo cambiará y no vamos a necesitar aumentar ningún impuesto, ni hacer nada, solo con cobrar la evasión. Estamos listos. Mira, Nacho, y hemos visto que no ha pasado nada de eso. Porque y nos imaginamos, hay gente que piensa es que una cosa es verla de afuera y otra cosa de adentro. La diferencia. No estamos dentro y afuera, estamos adentro también, conocemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones diferentes. Lo que pasa es que el modelo actual sigue siendo el mismo en términos de política tributaria, en términos de política fiscal. Y eso es por eso es que el Estado sigue ahorcado y sigue teniendo que prestar hasta para sus gastos de consumo. Si hay meses que aquí no hay para pagar salarios y andan viendo cómo piden prestado para pagar los salarios. La situación es crítica. Y este libro, esa es otra cosa que demuestra cómo en los 20 años los areneros se quebraron al Estado, lo han dejado en bancarrota, lo endeudaron y los 11.000 millones de dólares con que le endeudaron no se ve a dónde fueron invertidos. No hay obra. Casi no hay para la cantidad de dinero. Y lo peor, ¿sabes qué es?
que entre... Pero no es muy drástico decirlo como tú dices, digamos, no, es todo que fue... todo, pero no es muy drástico, predominantemente, sí, es que aquí están las cifras. No, de acuerdo, pero también las cifras, digamos... Son oficiales, entonces no sirve. Pueden ser interpretadas de distintas formas. No, aquí están interpretadas de acuerdo a lo que dicen, no de acuerdo a que yo quiera decir. Por eso es que está prueba el libro está para debate. El libro no, yo no quiero decir que yo tengo la razón. Claro. Aquí está este documento de debate, debatámoslo. Porque te voy a decir una cosa, este país está claramente quebrado. Se lo quebraron los 4 gobiernos de Arena. No solo en el aspecto del Estado, macroeconómicamente. Tú sabes que el Banco Central de Reserva solo tiene alrededor de 200 millones de dólares líquidos de reservas internacionales, porque el resto son las reservas de liquidez de los ahorros de los salvadoreños. Que si el Banco Central no recibe flujos adecuados del exterior, tendría que usar los ahorros de los salvadoreños para enfrentar el pago del pago de la responsabilidad del exterior. Por eso es que están metiéndose con 800 millones con el Fondo Monetario. Les dio 500 millones de dólares la vez pasada. O sea, hay una situación que quebraron la macroeconomía, se quebraron el aparato económico productivo, la agricultura está quebrada. El sector industrial. ¿Para qué la quebraron? ¿Ah? ¿Para qué? Porque se dedicaron... ¿Para no ganar nunca más? No, se dedicaron a la especulación. Pero ¿cómo se puede entender eso? Que profesamente los grupos económicos hayan quebrado el país para perder ellos mismos. No es que no perdieron. Ellos no han perdido, ellos han ganado. No, pero está bien, pero ellos querrán seguir ganando, sí, y en un país quebrado no van a ganar. ¿Cómo no? Porque ¿cómo funciona el país ahora? Funciona a través del ahorro externo. Tú sabes que este país necesita el 40%, el equivalente al 40% del PIB son recursos que vienen de afuera para que funcione. Las remesas, el endeudamiento, entonces se pusieron a hacer dinero, no a pensar en desarrollo. Y claro, han hecho dinero. Ya, quiero que avancemos. Tú dijiste, además, ya adelantaste, digamos, algunas medidas, que era combatir frontalmente la evasión, hacer auditorías hasta 5 años atrás a las grandes empresas del país, pero también hablas de crear una política de incentivo fiscal a las empresas. Correcto. Transnacionales y nacionales, que reinviertan las utilidades que obtienen en el país. Sí, ¿por qué? Fíjate que analizamos, nosotros vemos que entre el 1998 y el 2007, ¿verdad?, las empresas transnacionales sacaron por remesa de renta y por repatriación de capital, sacaron más de 7.400 millones de dólares de este país, fuente Banco Central de Reserva. Y la inversión adicional que hubo en ese periodo, inversión adicional real que hicieron las transnacionales, fueron menos de 4.000 millones de dólares. O sea que somos exportadores netos de recursos. ¿Por qué? Porque el esquema de transnacionalización que se da tiene 2 vicios bien serios. Uno, estas empresas no vienen a invertir, sino que a comprar activos. A invertir en el sentido de desarrollar nuevas fuerzas productivas, sino que ellos, en la privatización, es donde viene la gran ofensiva de la inversión transnacional. Comprar los teléfonos, comprar la energía eléctrica, comprar los bancos, todo lo que compraron, la raza, todo lo que compraron. Entonces, ellos son rentistas. Entonces nosotros, la política que yo propongo acá, convirtamos al capital transnacional en un capital no rentista, sino que generador de riqueza. Para que el dinero así, acá. Tú le dices, bueno, usted reinvierte aquí, menos impuestos. Y así funciona en China, fíjate. Y los chinos son los más exitosos para traer capital extranjero.